Hola, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estoy alegre, contento de estar con ustedes en esta preciosa mañana, deseando que ustedes sean muy felices, que ustedes logren encontrar la clave del gozo diario, de la satisfacción diaria que la vida nos da, a pesar de cualquier dilema o cualquier problema o cualquier situación en que nos encontremos. Porque esos siempre van a estar ahí. Cuando terminamos con uno, empezamos con otro. Y eso es parte de la vida. Los problemas son un obstáculo necesario para ejercer carácter. Así es que no se olviden de eso. Hoy tenemos el tema humildad, humildad. Y está con nosotros acompañándonos la mm, compañera Marla, ¿verdad? Ella está acompañándonos con la lectura el día de hoy. Y bueno, yo creo que Fao pues se esforzó mucho por escribir lo mejor que él tenía. Y vamos pues a escuchar la lectura y después de esto hago un comentario. Adelante, Marla. Claro que sí. Muy buenos días, compañeras. El tema de la humildad, página 4, párrafo segundo, que dice así. Por otra parte, si se admite enteramente la condición real del primer paso, los otros 11 se convierten en una necesidad indispensable. Muchas de las dificultades con el programa surgen del hecho de que el individuo no admitió o no quiso admitir sincera, pero inequívocamente, que era impotente ante el alcohol y que su vida había llegado a ser ingobernable. Y esto simplemente significa que él o ella se rehúsa a practicar la humildad. En cierto modo, no debería de ser tan duro admitir que se es alcohólico. Si comprendiéramos plenamente el programa y las bendiciones y provecho que trae consigo. Es algo así como la historia del albañil. Un día, él y su compañero de trabajo estaban hablando sobre las desigualdades de la vida, sobre cómo a algunos parece irles mejor que a otros. Como por ejemplo tú, Miguel decía, Juan, tristemente tienes un hermano que es obispo y hete a ti que eres albañil. Sí, contestó. Sí, contestó Miguel, es una pena. El pobre no podría colocar un ladrillo ni siquiera si su vida dependiese de ello. La humildad no es la negación de las cualidades, pues al ser la verdad es la admisión de cualidades y defectos. Admitimos nuestras faltas y tratamos de remediarlas. Admitimos nuestras aptitudes, las aceptamos como un don de Dios y hacemos uso de ellas. Si se es completamente veraz en la evaluación de la propia persona, se es humilde, se aceptan las cualidades, las aptitudes y los logros como la obra de Dios. Y ahí me voy a detener, Víctor. Bien, este, ok, admitir las cualidades positivas y negativas, admitir cualidades y defectos, es parte de nuestra acción diaria. Cuando admitimos el primer paso, estamos estamos entrando a un camino que nos lleva a la humildad. Al reconocer nuestra impotencia ante un evento, una situación o una emoción o un defecto de carácter, estamos nosotros entrando
a la cualidad más preciada que el hombre puede tener en su vida, la humildad. La negación de nuestros defectos no limpia nuestras vidas. La aceptación de ellos es el primer paso para cambiar. Cierto que en un principio éramos impotentes para poder vencer nuestras emociones, pero hemos adquirido poder para vencerlas, poder para cambiar. Por eso el paso habla con esperanza. En el pasado éramos impotentes. Significa que hoy tenemos poder. Éramos impotentes ante nuestras emociones y nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Quiere decir que hoy tenemos dominio, tenemos gobierno, tenemos poder. Si una persona no se da cuenta que al admitir el paso de recuperación está hablando de un dominio personal, de ejercer carácter, no conoce aún el programa. Si todavía se sigue doliendo de sus emociones y todavía sigue siendo manipulado por un defecto de carácter determinado que no le permite vivir o desarrollar amistades perdurables, siendo ella misma o él mismo, entonces significa que todavía no ha encontrado la esencia del programa de recuperación. Constantemente comento que abstinencia no es recuperación. Recuperación es sanidad emocional. Eso es recuperación. Sanidad emocional. Porque la abstinencia es solamente parte del desarrollo, pero no es el desarrollo en sí, no es el objetivo. El objetivo lo dice claramente el enunciado de Alcohólicos Anónimos. El enunciado de Alcohólicos Anónimos dice que nosotros, bueno, los alcohólicos, dicen pues ¿qué es lo que pretenden? ¿O qué es lo que quieren? El equilibrio emocional. Es lo que pretenden. Es el objetivo. Es permanecer sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad, dice, ¿no? Y la sobriedad no es solamente abstinencia. La sobriedad es equilibrio emocional. Aparte de la abstinencia, equilibrio emocional. Cuando nosotros sanamos de nuestras emociones, vamos más allá de la abstinencia. Y esto significa, pues, que estamos recuperándonos. Palabra que muchas personas no comprenden. Por eso nosotros hablamos de recuperación más que de enfermedad. Si nos enfocáramos en la enfermedad, nos atascaríamos en el mismo círculo que otros están en este momento. Así que tenemos que combatir a las emociones. ¿Combatirlas en qué sentido? En decidir asertivamente qué vamos a hacer con ellas. Si siento tristeza, no me voy a dejar llevar por ella. Voy a combatirla. ¿Cómo? Pues voy a buscar la manera de estar contento y de estar alegre y el por qué estar alegre. Quizás haga un inventario de todas las cosas que Dios me ha dado y entonces estaré agradecido y me doy cuenta que no estoy solo y de esa manera puedo combatir la tristeza.
La tristeza también es una oportunidad para saber por qué estoy triste. Si es una persona, si es porque no se cumplió un objetivo, si es porque no estoy haciendo lo que quiero hacer, si es por cualquier cosa externa, estoy en el punto equivocado. Tengo una idea errada de la vida y no me doy valor a mí mismo. Si yo valgo por algo que está fuera de mí, entonces no valgo nada. Si valgo por lo que tengo, por mi cuerpo, por mi bonito rostro, entonces no valgo nada, porque eso no es el verdadero valor que buscamos. El verdadero valor que buscamos es el desarrollo de nuestra personalidad. Es decir, que las cosas externas no te destruyan, que lo que piensan, hagan o digan las demás personas es negocio de ellos, no es mi negocio. Sus maneras de ver la vida, sus formas de desarrollarse, pues ya lo vivimos y sabemos hacia dónde lleva esa manera de ser. Y es justo lo que yo no quiero ser. Entonces tenemos bien claro que necesitamos lograr el equilibrio emocional. Por eso dice Fao en esta parte que los 11 pasos restantes son una necesidad para lograr lo que dice el primer paso. ¿Y que dice el primer paso? Que vamos a adquirir poder para gobernar nuestra vida. En lo que dice el encabezado del primer paso, dice, adquirimos poder para gobernar nuestra vida. Antes era ingobernable, antes no tenía poder, pero hoy tengo el poder. Y así, ¿por qué? Bueno, en primera, porque no estoy depresivo. Segundo, porque no tengo la idea del suicidio. Tercero, porque muy difícil estoy triste. Cuarto, porque admito mis errores constantemente. Cinco, porque me conozco y entiendo que el problema soy yo, no las demás personas. No tengo odio, no tengo resentimiento, ni espero venganza. Mi mente está clara en esos aspectos. Tengo hoy dominio y algunas veces, no me lamento, pero sí me pongo a pensar, si hubiera comprendido el programa desde el principio de esta manera, no hubiera tardado tantos años en poder lograr lo que hoy tengo. Y tantos años me refiero a 10, 15, 20 años. Hoy tengo 43 años trabajando en esto, investigando. ¿Por qué? Porque en un principio seguí las condiciones de los que hablaban en las tribunas, los caminos de ellos, y no me daba cuenta. Y aunque lo repetía muchas veces, primeramente son principios, no personalidades. Pero yo seguía los caminos de ellos porque eran una mayoría. Y me hice grosero como ellos. Y no me dio resultado. Y luego después de eso, también me hice de los que creen que van a rescatar a las personas, destruyendo su ego. Tontería más grande. Maltratando a la gente. No, no es el camino tampoco.
Y así fui probando varias formas hasta que decidí desprenderme del grupo. Y decidí desprenderme del grupo y empecé a trabajar en mí en base al principio de la humildad. ¿Cómo? Bueno, pues mira, un día elegí al grupo más agresivo de la ciudad. Y bueno, que todos señalan como la oveja negra, ¿verdad? Y fui con ellos. Yo les conozco de hace muchos años. Y fui con ellos y dije, mi estrategia es esta. Voy a hablar de cómo yo comprendo el programa y cómo lo vivo el día de hoy. Y luego me voy a sentar y no voy a responder a ninguna agresión. Voy a comprenderlos, que están muy enfermos y que aún no entienden el programa de recuperación. Y cuando empecé de esa manera, poco a poco, al principio me movían sus palabras, pero yo no reaccionaba a eso. Pero poco a poco me fui haciendo fuerte. Y cuando ya no percibí nada, porque digan lo que digan, pues era su opinión, su versión personal, y al final no era la mía. Y si había alguna crítica contra mí, pues solo era eso, una crítica, una visión parcial de lo que yo soy. Yo no soy eso. Yo soy más que eso. El amor propio que estaba recuperando en mí estaba sanando mis emociones. Cuando voy entendiendo esto, empiezo a despegar y empiezo a trabajar grabando audios. Bueno, eso ya lo hacía desde hace muchos años. Desde que iba a estudiar a la teología en la universidad, grababa las clases, las grababa para poder repasarlas, grababa constantemente. En, cuando deseaba yo entender algo en los libros, empezaba a leerlos, pero los grababa para volverlos a escuchar. Así que los leía y los escuchaba. Era un trabajo arduo, pero así empezaban a brillar ciertas ideas que yo no había notado. Y podía tener un criterio claro de lo que me decía ese pasaje, ¿verdad? Y así grabé todo el Nuevo Testamento. Lo grabé en cassettes. Y capítulo por capítulo, cada libro por libro. Pero todo eso fue importante. Nunca fue pérdida de tiempo, fue inversión de tiempo. Admitir nuestras faltas y admitir nuestros aciertos no, no nos hace peores ni mejores que nadie. Simplemente nos hace tener un concepto claro de quiénes somos. Un concepto que no lo puede empañar un pensamiento de una persona o una crítica de una persona, porque solamente es una crítica sobre un rasgo de mi personalidad, no es mi todo. Así que puedo entender el equilibrio entre la salud y la enfermedad mental emocional.
Algunas personas no quieren admitir sus virtudes porque sufren de una falsa modestia, una hipocresía. Quiere aparentar ser humilde, pero al mismo tiempo desea que le reconozca. No, sí, eres muy inteligente, sabes mucho. Uy, no, es que yo conozco a personas que, mira, no hacen un trabajo tan bueno como tú, etcétera. Eso les encanta, ¿no? Como aquel conferencista que terminando su conferencia se acercó una ancianita y le dijo, siempre escucho lo que usted dice muy atentamente y me agrada mucho. ¿Es usted una persona muy inteligente? Entonces el hombre dijo, "Mm, los halagos para mí son como el agua a los patos, se me resbala". Entonces la ancianita le respondió, le dijo, pero a los patos les gusta mucho el agua, ¿verdad? Claro, claro. Si somos, si somos humildes, aceptaremos la crítica negativa como los regalos positivos, las palabras de reconocimiento, porque es lo que siente y piensa esa persona y merece respeto. Ay, no, porque se me puede subir el ego. ¿Cuál ego? El ego es yo. Ego significa yo. Si te elevas, eres soberbio. Si permaneces en la tierra, eres humilde. No puede cambiar tu yo. No puede cambiar tu yo. Si tu yo está fuera del amor propio, entonces eres un ser egoísta e hipócrita falso. Y egoísmo, que son dos palabras. Ego, que es yo, ismo, concentración en mí mismo. O sea, que todo lo hago para yo ser reconocido, para yo ser aclamado o para recibir algún tipo de placer. Pero cuando tenemos el objetivo claro, que no es para mí que estoy hablando, sino para las personas. Yo quiero que las personas me escuchen. ¿Por qué? Porque tengo algo bueno que decirles, la buena noticia de qué hablarles. Las emociones son curables. Lo explicó el doctor Robert Grover, fundador de Neuróticos Anónimos. Bueno, hasta aquí, sigamos con la lectura. Claro que sí. Víctor, les pido una disculpa porque no estoy leyendo justo donde nos quedamos con la compañera Marta. Me equivoqué, pero como usted ha dicho, que volver a releer es como dar un repaso y pues no es nada malo, ¿verdad? Nos sirve como repaso. Lo quiero ver de esa manera. Entonces hoy estamos llevando como un repaso de la semana pasada y ya para el siguiente viernes, pues ya Martita nos trae la lectura justo donde ella se quedó. Así es de que ahorita, mire, le voy a leer, como es un repaso, le voy a leer lo que dice desde este párrafo, donde dice, la humildad es la raíz de todas las virtudes y hay 5 virtudes. Entonces le voy a leer virtud por virtud y me voy a detener en cada una de ellas. Dice, la humildad es la raíz de la esperanza. El hombre soberbio confía en sí mismo. No tiene esperanza fuera de sus aptitudes mezquinas, que en realidad no son otra cosa que meras fantasías de su intelecto cegado por la soberbia.
Por otro lado, el hombre humilde está consciente de su desamparo y aplica la esperanza para todas las cosas, la dirección, la fuerza, la realización provenientes de un Dios misericordioso y omnipotente. Esa es la primera virtud, Víctor. Bueno, qué importante es la esperanza. Sin la esperanza clara en nosotros no tenemos objetivos. Dios dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y Dios no hablaba del conocimiento científico o empírico del hombre. No, Dios hablaba del conocimiento de su proyecto, de su proyección, de eso, del desconocimiento de Dios, de la ignorancia de Dios. La esperanza es lo que nos sostiene. Moisés se sostuvo viendo al invisible, como viendo al invisible. Porque Moisés tuvo la experiencia de ver al Verbo en el monte Sinaí, de ver al Verbo. Y cuando lo vio pasar delante de él, gritó con júbilo. Y fue tan grande su impresión y tan enorme su experiencia que cuando bajó de aquel monte, su rostro brillaba y la gente tuvo miedo. Y por eso Moisés se puso un velo para que la gente no viera su rostro. Con el tiempo, esta situación pasó. Era una señal que era un mensajero del Altísimo. La experiencia que él vivió lo impactó a tal grado que él quería llegar a esa realidad, llegar a ser un ser eterno y espiritual como Dios es. Por eso él se sostuvo como viendo al invisible. Pero Moisés tenía gran humildad, porque Dios dijo que ese hombre era humilde. Sin embargo, tenía o llegó a tener o manifestar una intolerancia. Y esa intolerancia, donde perdió el piso y el juicio, Moisés, fue un arranque de ira. Y en ese arranque de ira, donde el pueblo le estaba exigiendo agua, y Dios le dijo, mira Moisés, tocas la roca, ve con tu hermano y tú le mandas que toque la roca. Y entonces va a fluir el agua. Pero Moisés estaba molesto con el pueblo, estaba harto del pueblo. Y ahí delante de esas más de 2 millones de personas, les gritó con coraje, con enojo, con resentimiento, les gritó, con que ustedes quieren agua y eso, y golpeó la roca. Dios lo amonestó a él y a Aarón. Le dijo Moisés, ¿por qué te molestas tú? Si el pueblo te exige a ti, no te exige a ti, me exige a mí. Aquí estaba diciendo Dios, soy yo el que juzgo, no tú. No tienes razón de estar iracundo. Yo te respaldo. Yo actúo.
ante el pueblo. Es mi pueblo, no es tu pueblo, Moisés. Es mi pueblo. Y por lo que hiciste, no vas a, no vas a entrar a la tierra prometida. Vas a verla de lejos. Y Moisés murió. Cuando vio la tierra prometida, se subieron a un monte 3 hombres: Aarón, Moisés y Josué. Y Josué fue nombrado líder de ese pueblo. Y Moisés murió. Y Aarón fue destituido y murió también. No entraron a la tierra prometida. La esperanza nos lleva hacia un lugar específico, lo que queremos alcanzar, el potencial que nosotros queremos lograr. Esa es la esperanza. Y tenemos que tener visión de lo que queremos. Tenemos que tener visión de lo que queremos. Un día una persona me dice: ay, yo quiero hacer determinado labor. Dijo, ¿no? Quiero hacer determinada cosa. Pero yo soy muy flojo. No, no es que seas flojo. Te falta motivación. Si tuvieras motivación, estarías ya trabajando en eso, pero no tienes motivación. Es decir, te falta esperanza. Una esperanza que verdaderamente te motive a caminar. ¿Sí? Una esperanza que te motive a caminar. Así que necesitamos nosotros motivarnos con la esperanza que Dios nos da. Pero luego nos centramos en los pequeños problemas de la vida y se nos olvida la esperanza que tenemos en Dios. Se nos olvida que Él nos respalda. Amar a tus enemigos fue lo que no aplicó Moisés en ese momento. La venganza es mía, dice el Señor, no te vengues tú. Eso no lo aplicó Moisés. Él trató mal al pueblo, pero no dependía de él, dependía de Dios. Se olvidó y se puso en lugar de Dios. Transgredió el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y él se hizo Dios en ese momento. Cuando yo hago un juicio sobre una persona y una sentencia sobre una persona, estoy tomando el lugar de Dios. Cuando estoy resentido, cuando quiero venganza, estoy tomando el lugar de Dios. Estoy fuera del programa. La humildad es entender esto, que si verdaderamente yo pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, quiere decir que yo voy a ser obediente a lo que Él dice. No voy a esperar a que Él me toque para que yo aprenda a ser humilde. No. Tengo que vivir y sufrir eventos que me ayuden a fortalecer mi vida, mi espíritu y mi esperanza. No debe de perderse nunca esa visión. Un pueblo sin profecía se pierde, dice Dios. Y la profecía es una gran esperanza. Una de las profecías dice, pues, que Jesucristo vendrá por segunda vez, como un ladrón en la noche. ¿Pero para quiénes? Para los que no lo conocen, pero para su pueblo, no. Para su pueblo está bien definido el tiempo
y el momento en que Jesucristo va a llegar. Por sus señales, las señales que estamos viendo constantemente en todas las naciones a través de la profecía. Entonces, un pueblo sin profecía se pierde, sin esperanza se pierde. Tengo la esperanza de recuperarme y me recupero día a día. No soy perfecto, pero estoy perfeccionando mi existencia. Quiero lograr ser una persona adecuada para el puesto que Dios tiene para mí en su reino. Por eso me preparo, porque es el objetivo que Dios me dice: prepárese para que usted sea rey y sacerdote delante del Altísimo. Qué maravilla, ¿no? Bueno, sigamos con la lectura. Claro que sí, ahora es la virtud de la fe y dice así, la humildad es la raíz de la fe, pues una firme creencia en Dios exige que creamos en la palabra de otro para reconocer sus atributos. Tenemos que tener una mente abierta, que es sinónimo de sinceridad. Tenemos que aceptar las cosas creyendo en la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a aprender más acerca de Dios y tenemos que admitir que únicamente Dios puede devolvernos la cordura. Si humildemente, sin humildad es imposible. Ahí termina. Bien, la fe. La fe es un pacto entre Dios, entre yo y Dios. Es un pacto. Pero si yo no leo el contrato, el pacto, ¿cómo puedo saber qué es lo que quiere de mi Dios conscientemente? ¿Cómo puedo saber eso? No lo puedo saber. Alguien me ha dicho: a mí me gustaría mucho escuchar a Dios. Pues toma tu Biblia y léela en voz alta y estarás escuchando a Dios. ¿O no es la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué exiges tanto? Andamos por fe y no por vista. ¿Andamos por fe en qué? En la esperanza escrita, en las promesas escritas en la Santa Escritura. Y nosotros tenemos 12 pasos de recuperación que nos ayudan a ser discípulos de Dios, que nos ayudan a conocerlo, a tener una buena disposición, a limpiar nuestras vidas, a confesar su nombre, porque así lo dice el paso de recuperación. Aquellos que ignoran el paso de recuperación no pueden confesar el nombre de Dios porque se asustan y se esconden detrás de los nuevos. Ay, no hables de Dios, no hables de eso aquí. ¿Cómo que no? Y entonces, ¿qué dice el segundo paso? Que Dios nos devolverá, ¿qué? El sano juicio, un poder superior. Y eso es para los que todavía tienen prejuicios. Pero en el tercer paso habla claramente Dios. Decidimos poner nuestra vida, nuestra voluntad en cuidado de Dios. Quiere decir que ya tuvimos una idea de a qué Dios se refiere en el segundo paso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en el segundo paso? Dejar nuestros propios pensamientos que nos han llevado a la locura y a la muerte, a la separación de la vida. Dejar esos pensamientos que creemos que son buenos y que porque mi padre o porque mi madre o porque... No, 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 no. Hay que hacer una revisión de las ideas, porque muchas ideas de esas enferman la mente humana
y por eso tus padres también estaban enfermos. No todo lo que dijo mi madre es bueno, ni lo que hizo mi madre es bueno, sea mi madre o sea mi padre, y no les juzgo ni les sentencio, pero sí reconozco sus obras, sus buenas obras, pero también reconozco los errores en que vivieron. Y si hay algo que uno no quiere es repetir los errores de los padres, pero el aprendizaje ya está en la persona. Y no se da cuenta que el espíritu es pensamiento, que el pensamiento es palabra, y que muchas palabras, frases, creencias falsas se pusieron en la mente humana. Algunas se las creó él mismo y otras se las impusieron otras personas. Y esas falsas creencias y esa falsa visión de éxito los lleva al fracaso de su vida íntima, de su propia persona, a un vacío permanente porque Dios no está en ellos. La fe es confianza, no desafío, dijo Bill W. Y si la fe es confianza, no desafío, ¿por qué desafías a Dios? ¿Por qué por un lado dices que lo aceptas y por otro lado lo desobedeces? Y luego crees que el programa no da resultado. No, quizás te estés esforzando mal. Quizás tu idea acerca de la fe es errada, es equivocada. Y tienes una fe adquirida por otra persona que hablaba de fe, pero no vivía la fe. Nos guiamos por el ejemplo, dice la segunda tradición. La segunda tradición dice claramente, para el propósito de nuestro grupo solamente existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso que se manifiesta en nuestras conciencias. Entonces, si no le permitimos a Dios que se manifieste en nuestras vidas, no se lo permitimos porque seguimos haciendo todas las cosas en el nombre de Dios, pero con nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. En otras palabras, hablamos del nombre de Dios, pero hago lo que me da la gana y no hago lo que Dios dice y aplico mal las cosas. Tenemos que entender que la fe es, es una acción diaria. Una fe sin un acto es una fe muerta. Es como un cuerpo sin espíritu está muerto. La fe se manifiesta a través de nuestro diario trato en la vida. ¿Cómo tratas a tus congéneres? ¿Con consideración o lo tratas con garrotes de lengua? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Te odias internamente? ¿Cómo te tratas cuando Dios te dice que te ames a ti mismo? Y el amor a sí mismo comienza por amar a Dios, que es la fuente del amor. Ay, pero no digas su nombre, Jesucristo, pero no digas su nombre. ¿Cómo? Jesucristo es mi Dios. Jesucristo es mi hermano, es mi amigo. Jesucristo es mi Señor. Y su Padre es mi Padre.
y amo su espíritu. Ay, qué atrevido. No. El paso 12 dice que todos comenzaron a hablar de Dios. ¿Cómo puede entender una persona un camino de fe si no le muestro a mi Dios personal? Tú le mostrarás tu Dios personal y tu camino de fe. ¿Podrás hacerlo? Yo te muestro el mío. Si te interesa, puedes tomarlo, pero si no te gusta, puedes tomar otro camino de fe de cualquier otra persona que tenga experiencia en el programa de recuperación. Pero lo que se busca aquí son resultados. Y la fe es una manera de creer. Y creer a la manera de Dios es, uno, entender que Dios existe. Dos, conocer su palabra. Tres, aplicarla en obediencia. Esa es la manera de creer, esa es la fe en acción. Es una palabra en acción. Sigamos la lectura. Claro que sí. Ahora toca la virtud de la caridad, que dice así: la humildad es la raíz de la caridad. El hombre humilde es bueno con su prójimo, es paciente, indulgente y tolerante, porque estima a todos los hombres sin excepción, sus hermanos en Dios, su Padre en común. Siempre está plenamente consciente de que solo por la gracia de Dios no estoy yo así. Siempre está listo, listo para ser instrumento capaz en las manos de Dios, en su providencia de amor. Ahí termina. Gracias. Caridad. La caridad, caritas, caris, la caridad del griego caris, es un regalo. Cuando nosotros damos amor a las personas, estamos practicando el 11º paso. Alguien preguntaba, pero ¿cómo puedo practicar la oración de que está ahí en el 11º paso? La oración de instrumento de paz. ¿Cómo puedo practicar? Es sencillo. Solamente tienes que lograr 3 cosas. Uno, conocerte a ti mismo para comprender a los demás. Comprender a los demás es tener empatía y hacer algo por ellos. 2, perdonar. Perdonar tu pasado, perdonar, solicitar el perdón a Dios para que tú puedas ser perdonado. Tú no te puedes perdonar a ti mismo, te puedes excusar, pero perdonar no. Solo uno da el perdón. Y Dios dice, ven y estemos a cuentas. Ven y estemos a cuentas, dice Dios. Y si tú has roto un mandamiento, yo te lo perdono. Y por grave que sea tu mandamiento, yo te lo perdono. Y Juan explica, hijitos míos, yo les escribo esto para que ustedes no quebranten el mandamiento de Dios. Pero si alguno de ustedes ha quebrantado el mandamiento de Dios, abogado tenemos
para con el Padre. A Jesucristo, el justo. Tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo y que representa al Padre y que es la cabeza de una congregación. Entonces acudimos a Él y le decimos, Padre, yo he violentado tu mandamiento y no quiero seguir haciéndolo. Ayúdame, Señor. Enséñame a andar en tus caminos. Dame de tu espíritu tu fortaleza y perdona mi pecado. Perdona mi infracción de la ley. Y de verdad que Jesucristo lo hará. Entonces, yo soy perdonado. Yo no me puedo perdonar a mí mismo. Perdónate a ti mismo. No. La acción de perdonarme a mí mismo es ir a Dios y confesarle mi mal y hacer una estrategia para cambiar y no volver a actuar de esa manera. Lo que pretendemos es el progreso espiritual cada día, cada día. Y el progreso espiritual me dice, ama a tus enemigos. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y no solamente está hablando de comida y bebida, sino que está hablando de qué. Está hablando de las necesidades que ellos pudieran tener. Si yo le puedo ayudar a una persona en su necesidad, estoy haciendo caridad, estoy haciendo un regalo, le estoy haciendo un cariño, lo estoy amando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, que yo no voy a ser como mi madre, que decía, yo me saco el bocado de la boca para darle de comer a mis hijos. No, yo no. Yo como, pero también invito a otros a comer. O sea, yo no me voy a quedar sin comer. ¿Por qué? Porque es el amor a mí mismo. Pero puedo compartir la comida con otros. Es el amor a mi prójimo. Ese es el amor al prójimo. Hemos venido a servir, no a ser servidos. Jesucristo estuvo sirviendo por 3 años y medio. Estuvo sirviéndole a los apóstoles. Estuvo sirviéndole al pueblo, dándoles esperanza, anunciándoles el camino, anunciándoles el reino de Dios, anunciándoles la existencia del Padre. Dios alimentó a las multitudes espiritualmente, pero también llegó a alimentar a las multitudes físicamente. Y fue una lección de vida para ellos. Al día siguiente, cuando llegaron, y dijeron, te buscamos allá y no estaba, Señor. Ustedes me buscan por lo que comieron y no por el pan de vida que desciende del cielo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Jesús ahí? Algunos se molestaron y se fueron. Y Pedro, que estaba a su lado, le dijo, Señor, qué dura palabra es esa. Las personas están yendo. Pedro, si tú también quieres irte, vete. Pero Pedro recapacitó y dijo, no, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, si tú solamente tienes el pan de la vida. Jesús le respondió, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Es importante la caridad, pero es importante transmitir el mensaje de amor que hace libre a las personas.
El mayor regalo que le podamos hacer a una persona es liberarlo de su enfermedad emocional. Enseñarles a tener dominio propio, amar a Dios por sobre todas las cosas, proyectarse dentro de esos 12 pasos de recuperación para obtener la humildad necesaria para cada día. Reconocemos a Dios en todas las personas. ¿Por qué? Porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador. Si alguien ofende a una persona, está ofendiendo la imagen del Creador. Si alguien destruye su propio cuerpo, está destruyendo el regalo que Dios le dio. Es como si dijera, yo no quiero esto, yo no quiero la vida, amo la muerte. Y estar muerto en vida es vivir enojado, triste, llorando por, por el Dios de tu vida o la diosa de tu vida o por tu esperanza falsa, porque no tienes tu visión en las cosas de Dios. Seamos caritativos, cariñosos, amorosos, comprensivos con las demás personas. No importa si te ofende, no tomes en cuenta la ofensa. Perdónalos 70 veces 7. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y la siguiente virtud es la castidad. Y dice así, la humildad es la raíz de la castidad. El hombre humilde está consciente de su necesidad de ayuda divina, conoce su debilidad humana inherente y por tanto evita la ocasión de pecar. Ahí termina. Correcto. Castidad significa fidelidad. En la Edad Media, los celos era la carcoma de la mayoría. Y por eso inventaron cinturones de castidad para la mujer. ¿Y por qué cinturones para la castidad? Para que se mantenga pura, para que solamente sea de su marido. Claro que esto es injusto, ¿verdad? Pero eso hicieron, cinturones de castidad. Entonces, ¿qué significa castidad? Castidad significa fidelidad. Nosotros necesitamos aprender a ser fieles a un Dios vivo y personal. Y la forma de serle fiel a Dios es entrar en obediencia a estos principios. Porque cada uno de estos principios, desde el primer paso, segundo, tercero, etcétera, es un intento diario de lograr la humildad. Es un intento de permanecer fiel a un Dios amoroso. No queremos equivocarnos, no queremos cometer un delito, no queremos tener defectos de carácter, no queremos pecar. Dios nos ha dado un campo de entrenamiento en el cual estamos para que nosotros aprendamos a ser puros, sin mancha. Por eso Él nos da el perdón, porque Él justifica nuestra vida. Yo no me autojustifico nada.
Por eso yo no me juzgo a mí mismo, ni me sentencio a mí mismo. La sentencia es de Dios y el juicio es de Dios. Si soy malo, si soy bueno, si soy regular. No, no estoy en eso, porque el trabajo no se ha terminado. La obra se valora cuando se termina la obra, no cuando está en proceso. Y la obra de Dios en nuestras vidas está en proceso. Somos un edificio en construcción y perdone las molestias que les causamos por causa de la construcción que estamos haciendo. Así que necesitamos aprender a ser fieles. Pero alguien se justifica diciendo, pues yo no le he sido fiel ni a Dios, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mí mismo, y ni a nadie. Pues empieza hoy. Empieza a hacerte fiel a ti mismo. Porque serle fiel a Dios es empezar a ser fiel a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Porque somos Dios? No, no. Porque al ser fiel a Dios y a sus principios, somos sanos, somos limpios, somos limpios. La limpieza es sinónimo de santidad. No es que me hagan una estatua al final de la vida porque fui un santo. No, 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 no. Son boberías esas. Dios nos otorga santidad desde hoy, cuando nos ha dado de su Santo Espíritu. Por eso somos limpios, por eso somos santos. No somos perfectos, somos santos. Somos limpios. Por eso me encanta, como dicen los narcóticos anónimos cuando se suben a la tribuna. Mi nombre es fulano de tal y por hoy estoy limpio. Y empieza a hablar, ¿no? Estoy limpio. Solo por hoy estoy limpio. Si habláramos el hebreo, diríamos Hakadosh. Solo por hoy, Hakadosh. ¿Y qué es eso? Santidad. Solo por hoy soy limpio. Solo por hoy soy santo. Es lo que estás diciendo en español. Eso estás diciendo. Solo por hoy soy santo. Solo por hoy soy limpio. Necesitamos aprender a ser fieles a principios espirituales. Primero son principios antes que personalidades. Y el principio de todos los principios es Dios. Es la fuente de todo lo existente. Y es la fuente del amor el que sostiene todo el universo con el poder de su espíritu. Por eso es pues que necesito aprender a serme fiel a mí mismo. Me dicen algunas personas, vamos para allá, allá hay unas muchachas bien lindas y nomás hay que darles esto y ya. No, vayan ustedes, yo no. Ah, ¿a poco ya eres transgénico, transgénero o qué? No, sigo siendo varón, pero yo no voy para allá. ¿Por qué? Porque me interesa estar limpio. Por eso.
Por eso trato de no hablar palabras impuras e injustas, porque quiero estar limpio, porque quiero, ¿qué? Quiero ser fiel a Dios un día a la vez. Yo quiero ser discípulo de Cristo, pero Él dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su responsabilidad en mí cada día y sígame. Tome su responsabilidad en mí. Tome su cruz. Tome su responsabilidad cada día en mí y sígame. Entonces, si yo sigo las pisadas del maestro, quiere decir que tengo que aprender a vivir en sus pasos. Y si a nosotros nos ha dado el privilegio de 12 pasos de recuperación, ¿qué estamos haciendo? Cuando sigo odiando, cuando sigo resentido conmigo mismo, resentido con otros, no estoy amando a Dios, no estoy siéndole fiel a Dios. Cuando no sé amar a mis enemigos, no puedo serle fiel a Dios así. Tengo que amar y perdonar. Debo y quiero y me gusta hacerlo. Al principio quizás no, pero hoy me agrada. Porque me quito de muchos problemas. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Qué bonita frase, ¿no? Pero si la vives, es mucho mejor. Vivir en limpieza de mente, de espíritu y de cuerpo. Es mucho mejor. Ahí está la castidad, nuestra fidelidad a principios espirituales. Poner nuestra vida y nuestra voluntad a la merced de Dios, a la gracia de Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y haz esto. Entonces, ¿qué hago yo? Ah, no, pues sigo sentado, ¿verdad? No, tengo que levantarme y hacer lo que Dios dice. Si no me permites que te laves los pies, no vas a tener parte en mi reino. No, pues entonces, pues lávame las manos y lávame la cabeza. No, 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 Pedro. Lo que está limpio no necesita ser limpio, solamente los pies. Y esto representa esa parte pecaminosa, esa parte defectuosa del individuo, los pies, porque los pies son símbolos de que caminas, pero estás sucio. Tienes que limpiarte esos pies, están sucios. Lo mismo la carnalidad está sucia. El espíritu tiene que empoderarse sobre la carne para tener dominio propio. Castidad, fidelidad, es el sinónimo de castidad. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y por último, es la virtud de la obediencia. Y dice así, la humildad es la virtud de la obediencia. Al hombre humilde se le facilita someterse a la autoridad. Sabe que ya está dirigiendo las cosas, que Dios Todopoderoso se ha hecho cargo de la dirección de su vida. En consecuencia, no importa qué circunstancias o personas dicten sus actos, él gustosamente acepta toda autoridad como la voz de Dios, su voluntad divina. Ahí termina. Gracias. La obediencia es una virtud muy grande.
Yo la apliqué, la obediencia a la autoridad, cuando llegaron por mí para llevarme a la cárcel. Fui obediente, está bien. ¿Tienes armas? No. ¿Tienes drogas? No. No uso drogas ni armas. Y ya fuimos platicando. Llegamos allá a donde estaba el médico y yo conocí al médico. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, me dice. Oyes, ahora sí estás feliz, te estás rodeado de puras mujeres bonitas aquí. Había como dos enfermeras ahí. Se rió. Le digo, oyes Jorge, ¿y ya no te has olvidado de tu carro allá en Las Varitas? ¿Te acuerdas cuando lo perdiste? Y que no sabías dónde estaba, te fuiste a tu casa en taxi, pero no sabías dónde habías dejado tu carro. Ah, sí, pues, y eso. Bueno, esa es una anécdota nomás, ¿no? Y los demás nomás se rieron porque ya lo conocen. Él siempre ha sido claro en eso, no es, no está escondido de nada. Eso, lo que él mismo comenta, sus cosas, pues. Bueno, y el policía ahí que me acompañaba, él nomás se, me quedo viendo, nomás así. Ya nos fuimos. Ya cuando llegamos allá, entramos allá al- a la prisión. Y ya cuando entramos a la prisión, mm, le digo, oye, ¿puedo hacer una llamada? "Mm, sí, dice, pero entonces me dijo el policía, me hubieras dicho, me hubieras dicho, yo te hubiera prestado mi teléfono para que llamaras. "Mm, está bien así, ya después la hago la llamada. Y entramos, y entonces me dice, oye, si tienes hambre. Bueno, yo pensé, bueno, yo no sé si ya dieron de comer ahí o no, pero sí, sí tengo hambre. Ahí está, mira, aquí hay unas piernas de pollo. Eran como 3 piernas de pollo que había ahí. Y luego, y aquí hay refresco, una coca. Ellos me recibieron muy bien. Bueno, después de eso, ya me llevaron a la celda. Y vino mi hermano, le hablé a mi hermano, le dije, oye, hermano, y si tienes pedazos de pizzas que te hayan sobrado de lo que ahí vendes, trae para acá, para compartirle acá a los muchachos también. Y así lo hizo. Trajo una bolsa grande de pedazos de pizza. No, hombre, fue una fiesta ahí. Y luego le dije a mi hermano, hermano, te voy a pedir un favor, ya no vengas. Pero es que no te he traído dinero. No importa que no me traigas dinero. Yo me voy a encargar aquí de mí. Si este es mi problema, yo lo soluciono. Usted siga con su vida, trabaje, disfrute la existencia como si yo no estuviera en la ciudad, como si ya me hubiera ido a otra ciudad. Usted tranquilo. Y despedí a mi hermano para que no fuera a verme. ¿Cómo iba a sobrevivir? Yo confié en Dios. Desde el principio, yo confié en Dios. Le dije a Dios antes de la aprehensión, como unos 2 días antes, le dije, Dios, yo estoy preparado para lo que tú decidas. Y así fue. Entonces llegué allá y bueno, pues entré por ahí al baño, pero por ahí estaban unas personas fumando marihuana.
Y me dice, me acerqué a ellos, me dijeron, ¿quieres? No, no, yo no fumo. Y ya estuve platicando con ellos un rato ahí. Hubo carrilla, hubo ofensas, ¿verdad? Pero yo no las tomé en cuenta. En mi mente, me ajusté a las cosas de Dios. Y desde ahí en adelante, dijeron, aquí no se puede tener celulares. Había gente que sí los tenía, pero yo nunca tuve un celular dentro de la prisión. Entonces, no. Y sí hice como 2 llamadas, pero decidí no llamar. Y no llamé a mi familia, llamé a otras personas. Hice 2 llamadas con un celular de una persona que sabía que lo tiene. Pero bueno, eh, fueron las únicas llamadas que hice, ya no hice más llamadas. Después hice otras llamadas, pero llamadas a un abogado porque una persona ahí necesitaba una asesoría, porque no le habían seguido bien su caso. Era un error del abogado el hecho de que estuviera en prisión. Y cuando ya me contó su caso, empecé a decirle qué es lo que podía hacer. Y bueno, ese fue una acción. Y de ahí vinieron muchas otras cosas, pero siempre fui obediente al plantel. Y en esa obediencia no necesitaban decirme a mí nada. No hubo una sola cosa que me recriminara las autoridades en mi comportamiento. Ni una sola cosa que mereciera que yo fuera a una celda de castigo o que no me permitieran determinada cosa. Ni una sola cosa. Estuve en obediencia, pero también estuve trabajando ahí con la congregación y también con el grupo. Y mi labor era sacarlos de las celdas con una lista, a los de la congregación y a los del grupo. Y no porque yo me lo haya adjudicado, ¿no? Sino que vino la psicóloga y dijo, parece ser que usted es el que tiene más experiencia aquí en esto de la práctica del programa, ¿verdad? Pues sí, yo soy el que tiene más años. Bueno, queremos que nos ayudes en esto. ¿Podrás? Sí, ¿cómo no? Indíqueme qué hago. Y lo hice, ¿verdad? Y tenía que decirle a los presos ahí, usted no va a salir, porque usted se comportó mal. Sí, hoy no va a salir. Tiene 3 días que no va a salir con nosotros. Y se ponían furiosos. Pero yo les explico, yo no soy. Yo aquí estoy para recibir órdenes. Y también les digo una cosa, el hecho de que ustedes no salgan de una celda es porque ustedes tuvieron un mal comportamiento, rompieron la regla, que se les ha explicado todos los días. Bueno, ese era mi trabajo dentro de la prisión, como un capellán, hasta el final. Y todo por la obediencia, obediencia, obediencia a principios espirituales. Nunca exigí un trato especial, siempre supe que era un preso.
y que como preso estaba haciendo una labor que no era nada especial. Así que una vez terminada mi labor, yo seguía siendo el preso y se acabó. Ahí yo no tenía que ni andar diciendo qué hacen o qué dejan de hacer o nada, 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 nada. Ni que me traten bien, ni que me traten mal, nada, nada, nada. Por eso la obediencia es, es un arte. Aprender a depender de Dios y no de nosotros mismos es un bienestar. Es un bienestar y es un mar de beneficios. Pero tenemos que tener disciplina mental y disciplina física para poder enseñarle a nuestro cuerpo que no debe de sentirse mal. Bendice, oh alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, oh alma mía, al Eterno. No olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Entonces tenía que decirle a mi alma, a mi ser, a mi cuerpo, no te preocupes, no dependemos de las personas, dependemos de Dios. Y mi cuerpo se calmaba, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser disciplinados en principios espirituales. Benito Juárez dijo en alguna ocasión que el derecho en los individuos como entre las naciones, el derecho ajeno es respetar el derecho ajeno es la paz, ¿verdad? ¿Y cuál es el derecho ajeno? El prójimo que tiene a su esposa es su derecho y yo tengo que respetar a su esposa como el prójimo. Tiene el derecho a tener su casita y sus cosas, yo tengo que respetar su obra material. El, el, el prójimo tiene un espíritu y yo tengo que respetar la obra de Dios en él. Entonces, el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz, en los individuos como entre las naciones. Ponemos límites, reconocemos límites y gestionamos nuestra emoción de manera inteligente y andamos en la madurez del espíritu. Bueno, hasta aquí creo que vamos a llegar por hoy, sí, agradeciéndole a Dios y a ustedes por estar con nosotros, llamarla por su gran servicio que nos da cada día. Y a Marta, que Dios la bendiga, la sostenga, la proteja y la colme de bendiciones. Dice una parte de la escritura que es mejor es estar en, en un velorio que en una fiesta. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en el velorio puedes recapitular tu propia vida y puedes ayudar a las personas a que tengan esperanza. Recuerdo a una amiga que me llevó al panteón porque iban a enterrar a una persona y para que fuera a darle aliento a las personas. Y fui a eso, a darles esperanza en Cristo Jesús.
Bueno, este, pues bueno, vamos a cerrar aquí la grabación para que ustedes puedan participar libremente.